Tiempo con Dios es un momento para fortalecer tu espíritu y escudriñar la palabra. Vive ahora Tiempo con Dios. Bueno, vamos al segundo día, hijitos lindos que están en sintonía de Tiempo con Dios. Y qué mejor que recordar que los temas que estamos tratando tienen que ver con doctrinas fundamentadas en el Evangelio de nuestro amado Señor Jesucristo. De modo pues que lo que yo hago es narrar el Evangelio del Señor Jesucristo, no letra a letra, sino lo que Él escribió, para que haya como un entendimiento más claro. Pero vamos a la introducción. Por eso les puedo pedir un favor. Paciencia, paciencia, paciencia. Dice la palabra en Colosenses 1, 9, 10 y 11. Por lo cual también nosotros no cesamos de orar por vosotros para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, para que toda paciencia y longanimidad permanezca en ustedes. Paciencia. ¿Ha visto usted a un pequeño niño atender su primer jardín? Cada día él corre al lugar donde están plantadas las semillas y mira a ver si ya han brotado. Muy pronto aprende que no puede hacer nada para apurar a las semillas. De esta manera, él comienza a aprender a ejercitar la paciencia del campesino profesional que sabe que por mucho que se apure, no puede adelantar la cosecha. Un campesino impaciente siempre será un mal campesino. ¿Y sabe que un cristiano impaciente también? La impaciencia o el acoso a su cónyuge, óigame pues, puede ser una prueba muy costosa en la relación. Aprender a ser paciente, esto es ajustarse al paso de su cónyuge que le ayuda a edificar su relación matrimonial. La paciencia nos ayuda a perseverar. Santiago escribió: hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Isaías y Jeremías fueron perseguidos por sus principios y sin embargo, ellos pacientemente enfrentaron las presiones y continuaron predicando la palabra de Dios. La vida de Jesús estuvo llena de obstáculos, sin embargo, Él perseveró pacientemente. La paciencia nos ayuda a persistir, pero ¿cuál es la diferencia entre perseverancia y persistencia? La perseverancia implica enfrentar la dificultad y esperar. La persistencia nos habla de la tenacidad y la fuerza del perro bulldog, que nos ayuda a hacer lo que Dios quiere que hagamos. ¿Es usted paciente con usted mismo, mi hermano, mi hermana que está en sintonía de Tiempo con Dios? ¿Y con su cónyuge? He aquí algunas formas prácticas de demostrar paciencia el uno por el otro. Por ejemplo, dele a su cónyuge el tiempo que necesita para pensar y poder responder a sus preguntas. Piense si él o ella necesita que le vuelva a explicar, aun cuando usted cree que ha sido suficientemente claro. En vez de ser crítico, recuérdele gentilmente a su cónyuge cuando se le ha olvidado algo. Esto es verdaderamente paciencia. Y ella solo aparece cuando estamos caminando en el Espíritu. Me refiero a ella, no a su esposa, me refiero a la paciencia. Pensamiento del día. Paciencia significa esperar el tiempo de Dios, óigame bien, sin dudar de su amor. Pongo mi cabecita para que miren las canas que tengo. Se debe a la paciencia que he tenido.
Adelante y que el Señor me los bendiga. Bueno, entonces sigamos conociendo que Jesús es santo. Cristo desea tanto la pureza de la iglesia que puede haber momentos en que le quite la vida a alguien. Pablo nota que el abuso de la cena del Señor en Corinto había llevado a graves consecuencias para los creyentes allí. Por eso hay entre ustedes muchos débiles y enfermos, e incluso varios han muerto. Primera de Corintios 11:30. Ananías y Zafira cayeron muertos por mentir a Dios y a la iglesia. Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículo 1 al 11. Cristo describió este celo por la pureza a sus discípulos en Juan 15:2. Toda rama que en mí no está llevando fruto, la quita, y toda rama que está llevando fruto, la limpia para que lleve más fruto. Aquí tenemos la promesa de que Cristo protegerá agresivamente la pureza y productividad de su pueblo. A algunos los podará para mantener y mejorar su utilidad. A otros los cortará completamente por el bien del resto de la iglesia. Nosotros nos esforzamos mucho por cuidar la pureza de la iglesia, pero no podemos ver todo. La visión de Juan en Apocalipsis 1 nos recuerda que hay uno que lo ve todo, quien es el Señor de la iglesia y protege ferozmente, óigame bien, la pureza de su pueblo. Tan solo eso nos debería dar un vistazo vívido de la santidad de Cristo. A medida que continúa la visión, la imagen se vuelve ligeramente aterradora en el versículo 15, donde los pies de Jesús son descritos como bronce bruñido, bronce encendido y caliente al rojo vivo. Óigame. Él se está moviendo en medio de su iglesia con pies de bronce ardiendo y abrasador. Los pies de un monarca siempre estaban elevados. Normalmente los reyes se sentaban en un trono elevado, lo cual ponía a cualquiera que él estuviese juzgando por debajo de sus pies como representación física de su autoridad sobre esa persona. La visión de Juan va más allá y representa la autoridad de Cristo junto con su poder para abatir, para herir y para lastimar. Una imagen que debería usar un temor apropiado en nosotros. El Señor se está moviendo en medio de su iglesia y no solo lo ve todo con su mirada fija, santa y penetrante, sino que pone sus pies ardientes como juicio encima del pecado donde quiera que lo encuentre. Es impresionante lo que estamos tratando, porque nos está llevando a una limpieza moral, espiritual, de pensamientos, de sentimientos, de emociones y de todo lo que por naturaleza lo tuvimos fracturado por el pecado. Pero podemos llegar a un nivel muy alto. Perdóneme, Señor Jesús, pero difícilmente a su nivel. Pero lo que sí tratamos es de llegar al máximo de la santidad que tú nos demandas. Gracias por ser paciente con nosotros, Señor Jesús. Estás en Tiempo con Dios, tu mejor momento. La autoridad santa de Jesús era recontra ultra conocida. ¿Por qué? Por su santidad.
¿quién le reclamaba a él la autoridad si la tenía toda? Y la autoridad era santa. Los pies de bronce bruñidos son seguidos por una voz como el estruendo de muchas aguas. En la cárcel de la isla de Patmos, Juan seguramente escuchaba con frecuencia el sonido del agua. En Patmos no hay olas tranquilizantes que laven la arena. Y de hecho, en la isla no hay ninguna playa, solo rocas y agua. De modo que cuando llegan las tormentas, el agua aplasta y golpea contra las rocas. Juan habría o estaría bastante bien familiarizado con el sonido del agua. Con todo, Juan no está usando esta imagen solo porque fue la primera ilustración que le vino a la mente, porque una vez más su identificación de Cristo como Dios es intencional. La descripción de la voz de Cristo aquí es la misma que la voz de Dios en Ezequiel 43:2. Su estruendo era como el estruendo de muchas aguas y la tierra resplandecía a causa de su gloria. De modo que el Padre y el Hijo hablan a la iglesia con la misma voz de autoridad santa. En la transfiguración Dios dijo: este es mi Hijo, el escogido. A Él oigan. Lucas 9:35. Debemos oír al Señor Jesucristo y someternos a su autoridad. La palabra dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Juan 10:27. En el aposento alto Cristo dijo a sus discípulos: si me aman, óigame, guardarán mis mandamientos. Juan 14:15. Por lo tanto, la palabra de Dios retruena con autoridad santa sobre la iglesia. Y esa palabra nos debe llevar a nosotros a convocarnos a nosotros mismos y a invitar a otros a conocer el camino, la verdad y la vida que solo está en Cristo Jesús. Es la palabra de Dios que nos retumba a nosotros para que cumplamos la gran comisión. ¿Cuántas vidas en el seno de nuestro hogar, de nuestra familia, de nuestros compañeros de trabajo, de las diferentes actividades que desarrollamos secularmente? ¿Cuántas personas necesitan escuchar esta frase? ¿Por qué? Porque están atadas a la mentira del diablo, que se salvan por las almas del purgatorio, que se salvan por San Benito, San Pachito, San Chuchito, San Julito, ¿Qué es eso? ¿Quién está enseñando esa tremenda mentira que nos salvamos por los santos? Por el apóstol Pedro, por Juan, por Lucas, incluso que nos podemos salvar hasta por la bendita Virgen María. Por Dios, yo no estoy en contra de la bendita, ni la iglesia cristiana está en contra de la bendita Virgen María, para nada, porque el ángel, la máxima expresión que le dio a la Virgen fue: bendita tú entre las mujeres. ¡Ay, qué honor tan grande le estaba dando el ángel enviado por Dios! Pero ella fue una persona normal como cualquiera de nosotros, que murió, y seguro que el Señor la tiene en su trono porque fue fiel en todo, hasta el último lugar en la Sagrada Escritura, Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, donde se habla de la bendita Virgen María, que estaba con las mujeres y con todos los apóstoles. Y hasta ahí no se habla más de la bendita Virgen María en la palabra de Dios. Pero han salido una cantidad de historias: que ella ascendió al cielo,
por Dios. Si la misma Biblia dice que el único que ascendió al cielo fue el que descendió del cielo, Jesucristo. Hijos, hay que leer la palabra, hay que leer la Biblia. No podemos ponernos a inventar lo que no dice la Biblia para mantener una idolatría que no es. Porque el mismo Dios fue muy claro cuando dejó escrito en su palabra: no tengan dioses ajenos delante de mí, no se hagan imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, no se inclinen a ellas ni las honren, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Óigame, esto es serio. Entonces, sigamos hablando en este tercer segmento sobre la soberanía santa del Señor Jesús. En Apocalipsis 1:16, Juan escribe: tenía en su mano derecha 7 estrellas, lo cual es una imagen de la soberanía santa de Cristo. Como Cristo mismo explica en el versículo 20, las 7 estrellas son el angeloi de las 7 iglesias. Los comentaristas están divididos en cuanto a la identidad de estas 7 estrellas. Algunos creen que se refieren a los ángeles. Pero, ¿por qué enviaría Cristo un mensaje por medio de Juan a los ángeles y luego de estos a la iglesia? Además, en ningún lugar se confiere a los ángeles la responsabilidad del liderazgo de la iglesia en el Nuevo Testamento. Según Hebreos, capítulo 1, versículo 14, ellos son siervos, óigame bien, no líderes. Es mejor verlos como mensajeros, que es como se traduce la palabra angeloi en Lucas 7, 24 y 9, 52, así como en Santiago 2, 25. Es probable que sean mensajeros enviados por las 7 iglesias para visitar a Juan en Patmos, y cada uno de ellos fuera a regresar con la carta dirigida a su congregación. Podrían ser en secreto representantes pastorales que llegaron para recibir las cartas, y que cada uno de ellos fuera responsable de entregar la palabra de Dios a sus iglesias. Además, el texto dice que Cristo los tenía en su mano derecha. Recuerden, los ángeles son mensajeros de Dios, pero no son líderes, ni están ocupando otro cargo jerárquico mayor que el que se ordena en la Sagrada Escritura. Además, en ningún lugar se confiere a los ángeles la responsabilidad del liderazgo de la iglesia en el Nuevo Testamento. No, para nada. Sin embargo, hay denominaciones que tienen una cultura de angeliología y enseñan angeliología y hablan de la angeliología, y que los ángeles se les aparecen y les ayudan. Cuidado, no me puedo meter en ese tema porque estoy metiéndome en casos delicados, pero de todos modos hay un solo camino, hay una sola verdad y hay una sola vida eterna. Y para llegar allá, al frente del Padre, el único que nos puede llevar se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Estás en Tiempo con Dios, tu mejor momento. Entonces, mis amados, el punto de la visión de Juan es claro. Lo que vemos aquí es que el Señor tiene a sus pastores,
sus ministros, seguros bajo su cuidado soberano. Como vemos en capítulos posteriores de Apocalipsis, la mayoría de las iglesias de Asia Menor estaban en mal estado. Aunque es cierto que algunos de esos problemas podrían haber sido consecuencias del mal liderazgo y de los conflictos dentro de las iglesias. Aquí estaban 7 hombres a quienes el Señor tenía en su mano. A veces no podemos desanimar por lo que esté pasando con los pastores, cuando los pastores y líderes de la iglesia no enseñan ni predican la palabra, ni tampoco pastorean o guían a la iglesia. Resulta incluso más doloroso cuando salen a la luz vidas de inmoralidad e impiedad y un pastor infiel hace naufragar su fe y se burla del evangelio. Uy, tanto. Hoy vemos la confusión y el caos en la iglesia y entendemos que gran parte de ello se debe a una falta de liderazgo piadoso. Pero al mismo tiempo debemos saber que el Señor siempre tiene a sus verdaderos pastores en sus manos. Podemos confiar en saber que siempre habrá en cada generación aquellos pastores fieles a quienes Él usa para edificar y pastorear a su iglesia. El Señor nunca dejará a sus ovejas sin pastores, siervos verdaderos, fieles y dignos de confianza. Aun cuando parece que la disfunción y el desorden dominan la iglesia, Dios siempre tiene a sus verdaderos pastores en la palma de su cuidado soberano. Imposible, mis amados hermanos que están en sintonía de tiempo con Dios, que un instante, un segundo podamos ser descuidados por nuestro Padre Celestial. Hablo a obreros, a siervos comprometidos con la obra del Señor, pero también hablo a personas en particular que en su hogar son unos señores pastores que pastorean su hogar, pastorean a su esposa, a sus hijos, con cariño, con devocionales, con oración, con lectura de palabra, con testimonio, sin maltrato, sin ofensas, sino con lo que Cristo enseñó, con amor. Amor, el amor del Padre. Ese es un buen pastoreo. Y muchos de los particulares cristianos que no están sirviendo dentro de las iglesias pueden ser unos excelentes pastores en su hogar, en su casa, en su trabajo, en sus empresas. Y los hay. Por lo tanto, el pastoreo, desde luego, comienza por el sinónimo de Cristo, ¿cómo no? Pero también podemos ser padres pastores, porque somos cabeza de un hogar, que puede ser su hogar y bien pastoreado, junto a pastorear a su esposa, a sus hijos y a toda su parentela. Por supuesto, estás cumpliendo una misión que Dios se la cuida, se la protege, se la preserva. Y de ahí quizás a esos mismos jóvenes que tiene ahí en la iglesia, a esas mismas niñas que tiene en la iglesia, el Señor más adelante las pone a servir en un ministerio. ¿Por qué? Porque el papá fue un pastor excelente dentro de su hogar. Ahora hablemos de ese santo Jesús que nos da protección santa. Los cristianos pueden estar expuestos a toda clase de errores, engaños, aberraciones, óigame, sectas y cismas. Los peligros espirituales surgen constantemente, tanto desde el interior de la iglesia como del mundo exterior.
Me preocupan las amenazas que podrían golpear a la gente que Dios me ha confiado. Así que debemos hacer todo lo posible para protegernos entre nosotros del peligro espiritual. Tenemos que vigilar y tenemos que advertir, pero también debemos reconfortarnos que no somos la última línea de defensa de la iglesia. Cristo ejerce protección santa sobre su iglesia, como Juan vio vívidamente representada en su visión, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, Apocalipsis 1:16. ¿Para qué esta espada de 2 filos? Se menciona de nuevo en Apocalipsis 2:12, donde Jesús es identificado a la iglesia de Pérgamo como el que tiene la espada aguda de 2 filos. En esa carta Cristo se refiere a la doctrina de Balaán y los Nicolaitas y dice: vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Versículo 16. Esta es la espada que va tras los falsos maestros, los engañadores, los farsantes, los embaucadores, los charlatanes y los estafadores que atacan a la iglesia y la llenan de herejías. Se nos recuerda además que el Señor está allí con la espada para pelear contra los lobos y defender a los suyos. Hijos lindos, la prudencia a nosotros nos lleva a permanecer firmes, porque dentro de la misma iglesia, un conglomerado gigante que asiste a un templo, hay muchos infiltrados. Hola, Fernandito, ¿cómo estás? Y el abrazo y la cosa. Hacía tiempo no te veía. ¿Te acuerdas cuando tú tenías el restaurante y tenías aquello y le hablan a uno con una propiedad total porque sí, fueron conocedores de la... ¿Sabe que yo tengo negocios para usted buenos? Y empiezan a uno a abrirle... a tratar de abrirle a uno el entendimiento quizás en un pasado comercial que tuvo, para que rompa, por avaricia, por codicia o por algo, entre comillas, mejor, pero no hay nada mejor que servirle al Señor. La iniciativa de volver a ganar una platica, no importa, puede ser un negocio pequeñito, pues es que usted fue muy famoso. Y vale la pena que monte esa calidad de ajíaco santafereño que no hemos vuelto a comer, esa calidad de sobrebarriga con papa chorreada que usted preparaba, ese viudo de bagre, y empiezan a sacarle a uno el récord de la comida colombiana, que yo era especialista en eso. Y sigo siendo especialista, porque cuando me da deseos de hacer algo, hablo con mis hijas y ¿qué quieren comer? Y entonces me hablan: ay papi, el lomito a la casa vieja en salsa de champiñones al ajillo. ¡Oh! Y de una vez me voy a la carnicería, compro la aguja, divido las porciones, sé cuántos vamos a almorzar o a cenar. ¡Ay! Y este humilde siervo del Señor que está aquí delante de ustedes se prepara unas comidas muy buenas. Yo no he dejado de hacer eso, ya está en mis genes, pero no voy a cambiar el servirle al que me da para los genes, para mis comidas, y me da el talento de cocinero, porque a todo el mundo le digo: yo dejé de alimentar cuerpos para alimentar almas, como las almas de ustedes. Y si algún día los alimento mal, me hace el favor y me llaman a la frecuencia EFER 1370. También pueden mandar una nota ahí por BOJ Network, canal 68,
Canal Éxito, Canal 07 y TV Norte, Canal 2. De todos modos tenemos un WhatsApp que es el 320-844-9617 y quejarse, porque yo estoy expuesto a cometer errores, pero nunca me dejen callado. Estás en Tiempo con Dios, tu mejor momento. Qué hermoso cerrar este segundo día lleno de gozo, de alegría, porque Papá Dios está con nosotros por medio de su bendito Espíritu. Miren, los verdaderos hijos de Dios, los creyentes genuinos en Cristo, no desertarán, ni tampoco pueden descarriarse o perderse a causa de la apostasía. Primera de Juan 2, versículo 19 dice, salieron de entre nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que fuera evidente que no todos eran de nosotros. Al final, ningún verdadero creyente se perderá eternamente a causa de ese engaño. Dios nos confirió la fe para arrepentirnos y creer, y ese es un don permanente, inexpugnable. Si verdaderamente pertenecemos a Cristo, estamos sujetos a Él por toda la eternidad y tenemos seguridad bajo su protección. En el segmento anterior hablaba de eso. Yo he sido atraído por mi clientela pasada, en mi actividad comercial, en mi restaurante de comida típica colombiana. Y lo he sentido, pero me deleito con mi familia. Hago mis platicos tranquilo, no tengo ningún problema cuando me provoca. Y cuando también a ellas le provoca. Hace días no nos hace algo, entonces me toca fajarme. Pero para mí lo más importante es todos los días, óigame bien, todos los benditos días de mi existencia estar en tiempo con Dios, trayendo estos mensajes que Dios pone en mi boca. Cuando le hablo a las parejas, ¿cómo llaman? ¿Cómo escriben? ¿Cómo dicen? Gracias, gracias por esa palabra, gracias porque mi esposo entendió, gracias porque mi esposa comprendió también, estamos felices. Óigame, ¿eso qué es? Buen alimento. Mejor que una sobrebarriga con papa chorreada. Pero de todos modos, eso tiene que ver con que al final ningún verdadero creyente se perderá eternamente a causa de ese engaño. Dios nos confirió la fe para arrepentirnos y creer, y eso es un don permanente e inexpugnable. Si verdaderamente pertenecemos a Cristo, estamos sujetos a Él por toda la eternidad y tenemos seguridad bajo su protección. Qué bonito eso. Hijos lindos, nosotros, no obstante, aún debemos velar por la iglesia y proteger al pueblo de Dios de las amenazas espirituales. Los verdaderos creyentes no pueden perder su salvación, pero sí su gozo y utilidad. Pueden sembrar confusión, duda, desánimo en su propia vida y también echar a perder su crecimiento espiritual. Si se tragan las mentiras de los falsos maestros y charlatanes, ay, ahí viene el fracaso. Aunque Dios es el único que Dios asegura y protege nuestra eternidad con Él, nos ha llamado a velar los unos por los otros. Eso lo dice Hechos 20, 29 al 31. Para cuidar la iglesia. La iglesia, lo he repetido varias veces, somos nosotros, la congregación de almas que nacimos por Cristo Jesús, creyéndole a Él, lavados por su preciosa sangre, y que estamos confinados a estar hasta la eternidad, guiados por el poder del Espíritu Santo. Por lo tanto, adelante. Gloria a Dios.
Gloria a Dios, gloria a Dios. Les recuerdo que Cristo viene pronto y que debemos estar preparados. No se descuiden, el ladrón viene a robar, matar y destruir. El Señor Jesús nos dijo, yo he venido para que tengan vida y vida abundante. Y esa vida abundante la empezamos aquí y la terminamos con nuestro Padre Celestial por toda una eternidad. Bendiciones para todos en Cristo Jesús. Amén. Mañana nos veremos tempranito.